A veces me hacen la pregunta, ¿cómo se introduce un personaje? Bueno, hoy intentaré responder a esa pregunta. Hay personajes que tardan 2 horas en conquistarnos. Termina la película y lo olvidamos. Y hay otros que lo consiguen en 30 segundos y permanecen con nosotros para siempre. Red Butler, Red Reddington, Jack Sparrow, Hannibal Lecter, Indiana Jones, incluso algunos secundarios de Almodóvar. Personajes que aparecen por primera vez y de inmediato sentimos que algo importante acaba de entrar en la historia. Pero, ¿qué tienen en común todas estas presentaciones? ¿Por qué algunos personajes se quedan con nosotros para siempre, mientras otros desaparecen de nuestra memoria apenas termina la película? Hoy, pues, vamos a hablar de uno de los secretos más importantes del guión. Y sobre todo, ¿por qué una buena presentación puede cambiar por completo una historia? Muchas veces creemos que presentar un personaje consiste simplemente en decir quién es, saber su nombre, su profesión, su edad, su pasado, pero rara vez el cine funciona así, porque una presentación no es una ficha policial. Otra cosa es que nosotros tengamos una ficha con todos los datos claros del personaje. En realidad, un personaje es una promesa. Es la primera impresión que recibe el espectador. Y todos sabemos la importancia que tienen las primeras impresiones. Cuando conocemos a una persona en la vida real, en pocos segundos ya empezamos a hacernos preguntas. ¿Me cae bien? ¿Es peligrosa? ¿Puedo confiar en ella? ¿Tiene sentido del humor? ¿Oculta algo? El espectador hace exactamente lo mismo. Por eso, los grandes guionistas no presentan personajes, presentan preguntas. Y uno de los ejemplos más brillantes de los últimos años lo encontramos en la serie The Blacklist. Desde el primer minuto conocemos a Raymond Reddington, uno de los criminales más buscados del mundo. Y sin embargo, no lo vemos huyendo, no lo vemos disparando, no lo vemos escapando de la policía. Hace exactamente lo contrario. Se entrega. Y automáticamente aparece la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un hombre que lleva años escondido decide entregarse voluntariamente? Esa pregunta es mucho más poderosa que cualquier biografía. Las preguntas generan curiosidad y la curiosidad hace avanzar la historia. Algo parecido sucede con Red Butler en Lo que el viento se llevó. Hasta ese momento, Scarlett O'Hara está acostumbrada a que todos los hombres la admiren, todos intentan agradarle, todos la escuchan, todos juegan según sus reglas. Y entonces aparece Red Butler. Y lo primero que hace es romperlas. No se deja seducir, no intenta impresionarla, no se comporta como los demás. En apenas unos segundos entendemos quién es. Un hombre inteligente, seguro de sí mismo, irónico y sobre todo alguien capaz de enfrentarse a Scarlett,
sin necesidad de explicaciones, sin un largo discurso, simplemente observando su comportamiento, porque las acciones siempre dicen más que las palabras. Y eso nos lleva a una de las reglas más importantes del guión y del cine. Un personaje debería entrar haciendo aquello que mejor lo define, no describiéndolo, demostrándolo. El cine no explica, muestra, apela a nuestra percepción, apela a nuestras sensaciones, no a nuestro intelecto. Por eso, la presentación de Indiana Jones es tan brillante. Durante varios minutos apenas vemos su rostro, pero vemos cómo se mueve, cómo analiza el peligro, cómo toma decisiones, cómo mantiene la calma. Y cuando finalmente descubrimos su cara, ya conocemos al personaje. Antes de verle, ya sabemos quién es. Eso es cine. Y aquí aparece otro error muy habitual: pensar que solo los protagonistas merecen una buena presentación. No, los secundarios también. Y en eso, Pedro Almodóvar siempre ha sido un auténtico maestro. Sus personajes secundarios rara vez entran en una escena simplemente para saludar. Entran trayendo algo, un conflicto, una sorpresa, una frase inesperada, un problema, incluso un momento de humor. Cambian la temperatura de la escena y por eso permanecen en nuestra memoria. Muchas veces, incluso más que algunos protagonistas. Porque en realidad esa es la función de un personaje: cambiar algo, modificar el equilibrio, alterar una situación. Si una escena es exactamente igual antes y después de que aparezca un personaje, quizá ese personaje no era necesario. Y aquí encontramos otro ejemplo extraordinario: Hannibal Lecter. En El silencio de los corderos, Clarice Starling entra convencida de que es ella quien va a hacer las preguntas. Pero bastan unos segundos para que todo cambie, sin moverse, sin levantar la voz, sin hacer prácticamente nada. Es Lecter quien pasa a dominar la situación. La escena cambia de dueño y nosotros lo sentimos inmediatamente. Eso es poder dramático. Algo parecido sucede con Jack Sparrow. Su primera aparición es una lección de caracterización. Su barco se está hundiendo. La situación es ridícula, pero él continúa comportándose como si fuera el capitán más importante del Caribe. Es elegante, es absurdo, es carismático, es imprevisible. Todo Jack Sparrow está contenido en ese primer minuto. Y eso es precisamente lo que hace memorable una presentación: condensar la esencia del personaje. Quizás el error más frecuente en muchos guiones es otro: presentar personajes en lugar de presentar funciones dramáticas. La pregunta importante no es ¿quién es ese personaje? La verdadera pregunta es ¿qué aporta a la historia? ¿Genera conflicto? ¿Introduce una nueva información? ¿Obliga al protagonista a cambiar? ¿Plantea una pregunta? ¿Hace avanzar la trama? Porque un personaje que no modifica nada es un personaje decorativo. Y el espectador, aunque no sepa explicarlo, acaba percibiéndolo.
Con los años he llegado a pensar que los grandes personajes no se presentan, irrumpen, llegan y algo cambia. La escena ya no vuelve a ser la misma. Y quizá por eso seguimos recordando a Red Butler, a Indiana Jones, a Hannibal Lecter, a Jack Sparrow, a Red Reddington, pero también a Liz o a Luke Skywalker o a Frodo Bolsón. Hablemos de la presentación de Liz. Red entra de forma absoluta, generando un conflicto y una pregunta gigante. Un personaje que centra la serie y le da una trama enorme. Liz, en cambio, entra sin romper un plato. Nosotros, después de la gran pregunta que plantea Red, estamos a la expectativa. Liz forma parte de la pregunta de Red, claro, pero ella no hace nada extraordinario. Y eso también conecta con nosotras, con nuestra normalidad. ¿Quién no ha estado nervioso el primer día de trabajo? ¿Quién no tiene grandes planes con su pareja? Es una entrada hogareña típica que hace de contrapunto a la de Red. Es como si en una sinfonía, después de un tutti, entramos en un pianísimo para dar entrada a un nuevo pasaje. Liz no empieza rompiendo cosas, no está en plena acción. El planteamiento del personaje de Liz es prácticamente el mismo que el de Luke Skywalker o de Frodo Bolsón. Una persona joven, inexperta, una persona normal, un antihéroe casi, se ve envuelta en un tema enorme que lo supera. Por si no fuera poco, además, Luke debe descubrir quién es, y Liz también. Frodo también genera un conflicto personal, pero es de carácter distinto, pero ahí está el conflicto. Por tanto, el conflicto se ramifica. No solo tenemos el gran problema, el gran conflicto, sino que también se nos presenta el conflicto personal que nos atrapa tanto como el gran conflicto. Más allá de las similitudes, entendemos que esas películas, en parte, funcionaron también gracias a unos personajes que nos generaron simpatías o antipatías en otros casos, nos generaron emociones, que vivimos con ellos su progreso en los conflictos. Porque todos alguna vez hemos sido un Luke o una Liz y hemos enfrentado problemas serios que creíamos que nos superaban. Y hemos tenido problemas personales que creíamos insolubles, dudas existenciales, quién somos, etc. Y esos personajes entraron mostrando quiénes eran. Nadie lo explicó. Ellos nos explicaron. Conectaron a través de sensaciones con nosotros. Apelaron a nuestra curiosidad y empatía con el lenguaje del cine, con imágenes y consecuencias. Ninguno de ellos entró en la historia solo para ocupar espacio. Entraron para provocar algo, para cambiar algo, incluso para mostrarnos algo. Y ahí, amigos, se esconde uno de los mayores secretos del cine. Los personajes nos hacen sentir, a través de ellos y su implicación en la trama, la historia. Y a través de la historia, reflexionamos y sentimos sobre el tema. Porque los personajes hablan el lenguaje de las sensaciones y de las emociones. Eso es exactamente lo que hace avanzar una historia. El diálogo emocional que establecemos con ellos
y lo que hacen. Nada tiene sentido si no hay este diálogo y por eso las películas que no lo consiguen fracasan. Nos aparecen vacías, sin alma. Y todo ello nos sugiere una cosa. Tu personaje debe generar un conflicto, grande, pequeño, externo o personal. Quizás deba salvar al mundo, o salvarse a sí mismo, o deba llevar la paz al mundo, a su pueblo, a su casa, o deba encontrar la paz consigo mismo. Si tu personaje no genera un conflicto, no plantea una pregunta, no produce ningún efecto a los demás personajes, entonces quizás no es el personaje idóneo o quizás debas replantearte el guión. A menos que quieras adentrarte en un terreno que solo muy pocos directores han pisado con éxito. Soy Jordi Tortosa y esto es Taller de Cine. Suscribíos, darle like, comentar cosas. Si os gusta, si no os gusta, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. En fin, nos vemos en el próximo capítulo.